Eh, Me gustaría que de todos modos repasemos el tema grupo 13. En el recuperatorio va a haber un punto de grupo 13, ¿sí? Que bueno, vamos a ver qué tomamos, teniendo en cuenta el tiempo en realidad, ¿sí? Bueno, comienzo. Estoy grabando bien. Vamos a hablar de los elementos del grupo 13, encabezado por el boro, sigue el aluminio, luego el galio, el indio y el talio. De estos elementos podemos decir que comienza ahora en el grupo ya una separación, y en este grupo vamos a encontrar metales y no metales. Acá tenemos las tendencias y algunas de las propiedades del grupo. Si nos referimos a los metales y no metales, el boro es considerado un no metal o un semimetal, y a partir del aluminio comienzan a ser considerados como metales. Esa división que tenemos en la tabla periódica entre metales y no metales pasa por debajo del boro, por eso acá lo tenemos pintadito de otro color, ¿sí? Si miramos un poco cuáles son sus propiedades, bueno, acá tenemos el tema de la variación de los radios. Y me gustaría que miremos, por ejemplo, un poco el tema de los puntos de fusión. Fíjense que en el boro el punto de fusión es bastante elevado, desciende un poco para el aluminio, baja para el galio y luego vuelve a subir. Estamos diciendo que el boro es un no metal y a partir del aluminio todos serían metales. Y sabemos que al enlace metálico y a la fuerza de ese enlace metálico la podemos relacionar con el potencial iónico. Sin embargo, fíjense que los puntos de fusión no reflejan esa tendencia, y eso en particular se debe al tipo de estructura sólida que adoptan estos elementos, al tipo de estructura en la que se ordenan cuando se encuentran en estado sólido. Eso hace entonces que existe esta gran variación de puntos de fusión, ¿sí? En el caso del boro, el boro forma estructuras de hasta 12 átomos de boro que se denominan icosaedros. Los tenemos por aquí, fíjense, esto sería un icosaedro. Y eso hace entonces que entre esos átomos de boro, los circulitos amarillos serían los átomos de boro, existan enlaces covalentes. Y luego, por lo tanto, mejor dicho, en su estado sólido, esos enlaces son muy fuertes y eso hace que el punto de fusión sea tan elevado, ¿sí? Por su parte, el aluminio se ordena en una estructura cúbica centrada en las caras, una estructura FCC. El galio tiene una estructura una estructura especial donde se ordenan de a pares de átomos de galio, mientras que el indio y el talio adoptan otro tipo de estructura. Por lo tanto, debido al tipo de estructura que adoptan en el estado sólido, estos elementos no reflejan en los valores de sus puntos de fusión un comportamiento que me muestre cómo va variando, por ejemplo, el enlace metálico. Esa tendencia sí la podemos observar para los puntos de ebullición. Fíjense que nosotros, a medida que vayamos descendiendo en el grupo del aluminio al talio, el enlace metálico va a ir, la fuerza del enlace metálico va a ir disminuyendo, porque medíamos esa tendencia con el potencial iónico. Todos tendrían la misma carga, y a medida que vamos descendiendo, que sería del aluminio al talio, los radios se van a hacer más grandes, por lo tanto los potenciales iónicos se hacen más pequeños y la fuerza del enlace metálico también. Eso sí se refleja en los puntos de ebullición, que podemos observar que van descendiendo desde el aluminio al talio, ¿sí? El motivo por el cual tenemos la variación diferente, no esperada, podríamos decir, en el punto de fusión, se debe al tipo de estructuras que adoptan estos elementos en el estado sólido. En cambio, el pasaje del estado líquido al estado gaseoso ya muestra que el enlace metálico se va disminuyendo, Estos elementos tienen la característica de que tienen una elevada carga y tamaños relativamente pequeños, lo cual hace que tengan un gran poder polarizante y por lo tanto que tiendan a formar compuestos con elevados grados de carácter covalente, como ya lo hemos venido estudiando, ¿sí? Si miramos los valores de energías de ionización, fíjense que el boro es el que presenta el mayor valor en el grupo, lo cual podríamos decir que es acorde
a la variación periódica, ya que sabemos que la energía de ionización aumenta hacia arriba en el grupo, ¿sí? Sin embargo, fíjense que el aluminio y el galio presentan valores semejantes, luego disminuye al indio y vuelve a subir en el tallo. ¿Cuál creen que será el motivo de que esta energía de ionización sea similar entre el aluminio y el galio? Tendríamos que mirar, por acá tengo una tabla periódica. Fíjense, acá tenemos ubicado al grupo 13 en la tabla periódica y tenemos aquí al aluminio y al galio. Esperaríamos que el aluminio tenga una mayor energía de ionización que el galio. Pero, ¿qué pasa? El galio se encuentra en el cuarto periodo luego de la primera serie de transición. Si bien entonces tendría un nivel más de energía, tendría que tener mayor efecto pantalla, diríamos, por lo tanto, el último electrón, el que se arranca en el primer proceso de ionización, tendría que estar débilmente atraído en comparación con el aluminio. Sin embargo, los valores de energía de ionización nos muestran que son semejantes las energías de ionización, las primeras energías de ionización. ¿Eso a qué se debía? Lo explicamos en el práctico de propiedades periódicas. A que el galio, al encontrarse en el cuarto periodo, se ubica después de la primera serie de transición, donde ese nivel de energía completo, o que se va llenando en realidad, gran parte de esos electrones se encuentran en realidad ubicados en orbitales d, y sabemos que los orbitales d tienen apantallamientos deficientes. Por lo tanto, ese electrón del galio está más atraído al núcleo que lo que esperaríamos teniendo en cuenta la ubicación del galio en la tabla periódica, lo cual hace, por lo tanto, debido al apantallamiento deficiente de los orbitales d, que el aluminio con el galio tengan valores de energías de ionización semejantes. Luego fíjense que siguiendo la tendencia, el indio disminuye su valor y nuevamente vuelve a subir para el talio. Si miramos la ubicación del tallo en la tabla periódica, ¿a qué podrían atribuir que el valor de la energía de ionización del talio aumente cuando esperaríamos que sea menor que el del indio? ¿Qué será que está pasando, de acuerdo a cómo es la ubicación del tallo en la tabla periódica, que hace que ese electrón del talio se encuentre tan atraído al núcleo? La contracción lantánida. Correcto. La contracción lantánida hace entonces que los elementos que se encuentran antes que el talio tengan tamaños más pequeños de lo esperado. Acá se encuentra el lantano con toda la serie entre el lantano y el hafnio. Por lo tanto, el talio, el último electrón del talio se va a encontrar muy atraído al núcleo, más atraído de lo que esperaríamos porque el tamaño va a ser levemente menor y por lo tanto su energía de ionización por ese motivo vuelve a aumentar. ¿Sí? Bien. En lo que se refiere a cada elemento, bueno, ya dijimos que tenemos metales y no metales. No dije la configuración electrónica externa. Estos elementos tienen como configuración electrónica externa NS2, NP1. Comienzan a llenar los orbitales p, en este caso con un electrón. Ya explicamos las estructuras cristalinas, vimos las configuraciones electrónicas. Podemos hablar de lo que son los estados de oxidación de estos elementos. En este grupo ahora comenzamos a observar ya dos estados de oxidación. Hasta ahora ya hemos estudiado el grupo 1 y 2, que cada uno tenía un solo estado de oxidación. Por eso no veíamos diagramas de Frost directamente, no tenía mucho sentido para elementos que tienen un solo estado de oxidación. Sin embargo, aquí tenemos el diagrama de Frost para el grupo 13, ya presentan dos estados de oxidación. Vemos, fíjense que elementos como el aluminio presentan en realidad únicamente el estado de oxidación más 3. A partir del galio, todos presentan dos estados de oxidación. No, el galio tampoco. A partir del indio y del talio presentan los dos estados de oxidación, siendo que para el talio el estado de oxidación más 1 es el más estable, ¿sí? En cambio, para el indio presenta más 1 y más 3, pero el más 3 es el más estable. O sea, los elementos de este grupo van a presentar a partir de ahora dos estados de oxidación, el más 3 y el más 1, y vamos a ver que a partir de ahora todos los grupos también van a presentar dos o más estados de oxidación.
La estabilidad de esos estados de oxidación nos la muestra entonces el diagrama de Frost. Podemos ver que para los elementos que se encuentran arriba, el estado de oxidación más estable es el +3, y a medida que vamos descendiendo, el estado de oxidación más bajo es el que cobra importancia, de forma tal que para el talio el valor más estable es talio con estado de oxidación +1. ¿Qué podemos decir entonces en el grupo? Podemos mirar las propiedades y después responder el punto 1. Dijimos que el carácter metálico aumenta hacia abajo en el grupo, siendo el boro un semimetal y a partir del aluminio considerados como metales. Explicamos ya los valores de la energía de ionización, que aumenta del aluminio al boro, se mantiene aproximadamente igual o igual entre el aluminio y el galio. Luego del galio al indio disminuye y un poquito más abajo, y finalmente vuelve a aumentar en el talio. El motivo del aumento del talio tenía que ver con la contracción lantánida. Dijimos también que presentan dos estados de oxidación, el +3 y el +1. La estabilidad y la importancia de este estado de oxidación va a depender de la ubicación de los elementos en el grupo, y ahora lo vamos a fundamentar. Los elementos que se encuentran arriba en el grupo tienen más estable el estado de oxidación +3. De hecho, el diagrama de Frost que vimos recién nos muestra que para el aluminio y para el galio sería el único estado de oxidación posible, el +3. En cambio, a medida que vamos descendiendo, cobra importancia el estado de oxidación +1, siendo que para elementos como el talio, vemos que el estado de oxidación +1 es el más estable porque es el que se encuentra más abajo en el diagrama de Frost. ¿A qué debemos esto? Tendríamos que mirar sus configuraciones electrónicas. Miremos la configuración electrónica del indio y del talio. Dijimos que estos elementos tienen configuración electrónica externa NS2NP1. El indio tiene 5S2, 5P1 y el talio tiene 6S2, 6P1. Cuando tienen entonces estado de oxidación +1, estamos diciendo que pierden únicamente el electrón del orbital P y no perderían los electrones de los orbitales S, ¿sí? ¿Qué es lo que hace entonces que en el talio en particular eso haga que sea más estable? Tiene que ver con la ubicación del talio y estos electrones, sus electrones S, los electrones 6S en particular, recordemos que se encuentran, bueno, después de la contracción lantánea, y aquí va a pasar un efecto similar. Los electrones de los orbitales S, mejor dicho, son más penetrantes que los orbitales P, o sea, se acercan mucho más al núcleo, ¿sí? Que los orbitales P, eso en general. En el talio, además, se suma el efecto de que hay un gran aumento de carga nuclear. Por lo tanto, estos electrones de los orbitales S, para no ser absorbidos por el núcleo, por ser el orbital tan penetrante y tener ese elemento en particular una carga nuclear tan elevada, por estar después de la contracción lantánida, van a tener que moverse a velocidades muy altas, próximas a la velocidad de la luz. Cuando se mueven a velocidades próximas a la velocidad de la luz, la masa aumenta y eso hace que aumente la inercia de estos electrones. Y por lo tanto, como aumenta su inercia, es difícil desprenderlos. Eso hace entonces que, para el caso del talio, sea más estable el estado de oxidación +1. Esto que acabo de describir, de que tenemos electrones en los orbitales S, en particular los 6S aquí, que se encuentran, decimos, inertes, porque se mueven a velocidades tan elevadas que por efectos relativistas su masa aumenta y eso hace que aumente la inercia, ¿sí? Eso hace, por lo tanto, que pierdan únicamente el electrón del orbital P y no pierdan los dos electrones del orbital S. Por lo tanto, hace que exista este otro estado de oxidación que es el +1 y que en particular para el talio sea el más estable. Eso se conoce como efecto del par inerte. ¿Cuál es el par inerte? Los dos electrones que se encuentran en los orbitales S, que
al moverse a velocidades tan elevadas, aumentan su masa, aumenta, perdón, la masa, entonces aumenta la inercia de los electrones y aumenta la inercia y por lo tanto los electrones no se desprenden, quedan allí en esos orbitales. ¿Sí? Este efecto del par inerte lo vamos a tener y vamos a ver que se manifiesta en los siguientes elementos de los grupos que vamos a estudiar. Siempre se va a manifestar y va a ser más importante para los elementos más pesados, porque en los elementos más pesados va a pasar eso en particular con los electrones de los orbitales S, ¿sí? Que van a tener que moverse a velocidades muy elevadas para no ser absorbidos por el núcleo y por lo tanto van a presentar este efecto relativista que estamos mencionando, ¿sí? Entonces a eso llamamos efecto del par inerte, lo cual hace entonces que en el caso del talio el estado de oxidación más estable sea el +1. De hecho, entonces el talio tiende a pasar al estado de oxidación +1. Si se encuentra en estado de oxidación +3, tiende fácilmente a pasar al estado de oxidación +1, o sea, a reducirse y por lo tanto a actuar como un agente oxidante, ¿sí? El talio +3 tiende a reducirse a talio +1 y por lo tanto a comportarse como un agente oxidante. ¿Se entendió el efecto del par inerte? Sí, profe. Bien, esto lo vamos a repetir en todos los grupos que vayamos estudiando ahora, porque vamos a ver qué es lo que fundamenta la existencia de diferentes estados de oxidación y que los estados de oxidación más bajos se hagan más importantes o más estables en todo caso a medida que vamos descendiendo en el grupo para los elementos más pesados, ¿sí? Bien. Siguiendo entonces aquí con la explicación, esto hace entonces que los estados de oxidación más altos, el +3, sea más importante para los elementos que se encuentran arriba y los estados de oxidación más bajos son más importantes o más estables para los elementos más pesados del grupo. Respecto de sus propiedades ácido-base, podemos decir que el boro, que es un semimetal o considerado como un no metal, presenta un carácter ácido, su potencial iónico es elevado. Los potenciales iónicos bajos dijimos que se correspondían con comportamientos básicos, que sería lo que tiene el indio y el talio, mientras que el aluminio, que ustedes ya lo verificaron en el laboratorio, y el de la otra semana, y el galio, en particular que verificaron en aluminio, se comportan como anfóteros por tener potenciales iónicos intermedios, ¿sí? Entonces, el punto 1 me decía que expliquemos por qué variaban las propiedades de los elementos como energía de ionización, que ya explicamos, carácter metálico, propiedades ácido-base de los óxidos y estabilidad de los estados de oxidación más usuales, ya lo explicamos. Y el punto B tenemos que establecer similitudes y diferencias entre el boro y el silicio, similitudes entre el boro y el silicio y diferencias entre el boro y el aluminio. Fíjense que boro y silicio seguirían lo que ya habíamos explicado para litio y magnesio y berilio y aluminio. ¿Cómo llamábamos a esto? Que hacía que elementos que se encuentren en el siguiente grupo y un periodo más abajo tengan propiedades similares. ¿Cómo se llamaba esta relación? Diagonal. Correcto, era la relación diagonal. Nosotros en el grupo 2 la estudiamos para litio, magnesio, berilio y aluminio en la guía anterior. Y ahora también vamos a ver que se va a manifestar entre el boro y el silicio. Y tenía que ver con que al ir descendiendo, al ir pasando de un elemento a otro en un mismo periodo y luego bajando para el elemento, respecto del elemento vecino hacia el periodo de abajo, entonces los elementos que quedaban en diagonal resultaban que tenían radios similares y por lo tanto muchas propiedades eran similares. Si hablamos de las similitudes entre el boro y el silicio, podemos decir que entre el boro y el silicio, los óxidos, ambos forman óxidos que son ácidos, pueden formar grandes estructuras donde comparten átomos de oxígeno. Yo había pegado, se ve que no se guardó, pero denme un segundito. No, no es esto. Ayer pegué y se ve que no lo guardé. Denme un segundo que quería.
rápidamente voy a encontrar, porque ayer ni bien la busqué, la encontré. Les quiero mostrar estas estructuras. Está. La había pegado y se ve que ahora la vuelvo a pegar. Les quería mostrar acá la estructura. Donde dice que el boro forma estructuras que se llaman boratos, donde se comparten átomos de oxígeno, al igual que el silicio, que forma silicatos. Los silicatos los vamos a estudiar mañana, si bien hoy tengo la intención de empezar con el grupo 14 de la tabla periódica. Vamos a checar esto. Bien, decíamos que forma entonces estructuras donde se comparte, estructuras que son muy extensas, en el caso del boro denominadas boratos, donde se comparten, fíjense, átomos de oxígeno entre átomos de boro, en este caso, el anión es el borato y sería un borato de sodio hidratado, que es lo que se conoce como bórax. Nosotros en la provincia de Jujuy tenemos yacimientos de bórax. Y el silicato, los silicatos también son aniones donde se comparten átomos de oxígeno. Lo vamos a ver a esto mejor mañana cuando estudiamos el grupo 14. Hoy vamos a comenzar, pero mañana en particular vamos a ver los silicatos y vamos a ver cómo se comparten los oxígenos. Entonces tienen la similitud de que forman grandes estructuras tipo poliméricas donde justamente comparten átomos de oxígeno. Sería de boro y silicio. Forman hidruros que son gaseosos. En el caso del boro, son los conocidos boranos, y en el caso del hidruro de boro sería el monómero, y en el caso del silicio es el silano. El silano a silicio hidrógeno 4 es gaseoso, hidroliza y es inflamable, y tienen halaluros, a excepción del de flúor, que hidrolizan rápidamente. Diferencias entre los elementos de un mismo grupo, boro y aluminio. El boro dijimos que es ácido y el caso del aluminio es anfótero debido a sus diferentes potenciales iónicos. No hay compuestos que puedan llegar a formar de manera similar. El hidruro del aluminio es un sólido polimérico, mientras que dijimos que el del boro es gaseoso. Los de aluminio se hidrolizan parcialmente, mientras que los del boro se hidrolizan rápidamente. El ácido bórico es ácido. Acá lo plantea en realidad el ácido bórico como un hidróxido, ¿sí? Como fíjense que está como adicionado a 3 oxidrilos, para poder hacer la comparación con el aluminio, que en particular se comporta como anfótero, ¿sí? Eso respecto de analogías y diferencias. ¿Qué podemos decir de estos elementos, o de los elementos de este grupo, en la naturaleza? El boro es poco abundante, como les decía yo. No obstante, nosotros tenemos yacimientos de boro en la provincia de Jujuy. De hecho, tenemos empresas que procesan boratos que se encuentran, bueno, los yacimientos se encuentran en Susques, y las empresas que procesan boratos se encuentran ubicadas sobre la ruta 1, camino Palpalá, conocida como La Boratera. Si alguno pasa por esa zona, seguramente ubica lo que es el establecimiento. El boro se encuentra en realidad en yacimientos justamente de los que se denominan boratos. Existen 2 tipos de minerales: la kernita, que es el borato de sodio tetrahidratado, y el bórax, que es de lo que contamos como un yacimiento en la provincia de Jujuy, que es el borato de sodio decahidratado. La estructura que les pegué recién corresponde al bórax, ¿sí? Con las 10 moléculas de agua, perdón. A partir entonces, enseguida vamos a ver que el boro se obtiene a partir del bórax mediante un proceso determinado. Nosotros antes lo hacíamos en el laboratorio. Este año no hacen en el laboratorio de obtención de ácido bórico porque no hay tiempo, pero capaz que para el año que viene sí lo volvamos a hacer. Respecto del aluminio, el aluminio es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre, un 7%, y es el metal más abundante. Recordemos que los elementos más abundantes, primero y segundo, son el oxígeno y el silicio. Lo podemos encontrar en la naturaleza
como silicatos, silicato de aluminio, conocido como feldepasto, o el silicato también de aluminio que se conoce como kaolín. El yacimiento más común de aluminio es el mineral bauxita, que es el óxido de aluminio hidratado, que contiene impurezas de hierro y de dióxido de azufre, y es la principal fuente de aluminio en el mundo, y enseguida vamos a ver cómo se lo obtiene a nivel industrial, justamente a partir del mineral bauxita, que es el más abundante. Otros elementos del grupo son menos relevantes desde el punto de vista industrial, por eso también lo estudiamos un poquito menos. El galio, el indio y el talio no existen en yacimientos específicos o en menas, como indica acá, de estos elementos, sino que se encuentran como trazas en yacimientos de otro tipo de metales y obviamente que en muchas menores proporciones. En cada grupo de la tabla periódica nosotros vamos a estudiar los elementos que son más relevantes o que tienen más importancia a nivel industrial, por sus aplicaciones, por sus usos, etc. ¿Sí? Bueno, acá tengo el diagrama no sé por qué lo tengo tan abajo, pero tengo el diagrama de Latimer, del indio y del talio, donde vemos la comproporción de talio más 3 a talio 0 hacia talio más 1, que dijimos que es el estado de oxidación más estable. Mientras que en el caso del indio vemos que las reducciones no son espontáneas, por lo tanto el indio tiene tendencia a pasar al estado de oxidación más 3, fíjense los potenciales de reducción que son negativos, por lo tanto serían positivos los de oxidación. Bien, respecto de la obtención del boro, dijimos que se lo va a obtener a partir de los yacimientos de bórax principalmente, que es el borato deshidratado, o bien de la kernita, que es el borato tetrahidratado. Nosotros acá en la provincia de Jujuy tenemos otros yacimientos como la ulexita también, bórax o ulexita, creo que son los yacimientos que tenemos aquí en la provincia. Bien, fíjense, partimos en este caso del bórax en medio ácido. Es atacado para formar el ácido bórico con iones sodio en ese medio acuoso y agua. El ácido bórico puede descomponerse por acción del calor y se transforma en óxido bórico y agua. Entonces, el óxido de boro puede reaccionar con el magnesio para obtener el boro sólido y un óxido de magnesio. Esta reacción del óxido de boro a magnesio para obtener el boro permite obtener boro, pero de forma amorfa. Ese boro amorfo no tiene las propiedades del elemento que hemos descrito. Para poder obtenerlo en forma más pura, lo que se hace es hacerlo reaccionar para que sea cristalino. Lo que se hace es hacerlo reaccionar a ese boro amorfo con yodo para obtener el yoduro de boro. Luego, el yoduro de boro, por acción del calor, se descompone por acción del calor y con un catalizador de talio. No, de talio no, tantalo. El tantalo es la tela, ¿sí? Al rojo. Se descompone y entonces este yoduro de boro forma la molécula de boro 12, que es la que tiene la forma del icosaedro y que tiene esas propiedades de un punto de fusión tan elevado, una estructura cristalina, y como es muy estable, justamente las uniones entre los diferentes átomos de boro, porque son enlaces covalentes, son poco reactivos y libera el yodo, ¿sí? El yodo que se puede recircular al proceso sería para nuevamente seguir obteniendo el boro cristalino, ¿sí? Entonces, de la primera parte, de hacer reaccionar el óxido de boro con el magnesio tenemos el boro amorfo, y el boro amorfo es el que se hace reaccionar con yodo para luego, mediante una reacción catalizada con tantalo, obtener el boro 12, que es el que tiene la estructura icosaédrica cristalina con las propiedades del boro que hemos mencionado al principio de la clase, ¿sí? El boro, debido a esa estructura, tiene diferentes aplicaciones
al ser un átomo tan pequeño, los enlaces que forma son muy fuertes y se los suele utilizar en aceros blindados, debido a la gran resistencia que le brindan, y también en los vidrios que se conocen como vidrios borosilicatos, que son los conocidos vidrios Pirex, la marca registrada Pirex, que son los vidrios que pueden ser calentados. Ahí vemos un ejemplo de los elementos que ustedes utilizan en el laboratorio, por ejemplo, para calentar el vaso precipitado, pero también en la vida diaria, por ejemplo, en la cocina, existen fuentes que uno, cuando sus mamás capaz que le dijeron, bueno, tengo mi fuente Pirex, se refiere a la marca registrada en particular, que tiene adicionado boro y que por lo tanto le brinda al vidrio ciertas propiedades que hace que no se rompa por la acción del calor. Eso como propiedad, ¿sí? Él básicamente lo que hace es que como sus enlaces son tan fuertes, el vidrio no se dilata poco y por eso es resistente. También tiene propiedades desinfectantes, el boro. Se lo suele utilizar, por acá lo mencionamos más abajo, como veneno para las ratas, por ejemplo, en particular el ácido bórico. Respecto de sus compuestos, el boro, si recordamos, cuando estudiamos enlaces, el boro quedaba deficiente de electrones. ¿Por qué? Porque tenía 3 electrones nada más en su última capa, por lo tanto, cuando los compartía, quedaba rodeado de 6, ¿sí? Eso hace entonces que los diferentes compuestos de boro sean muy ávidos de recibir pares de electrones y por tal motivo podemos decir que se comportan como ácidos de Lewis. Recuerden esta teoría ácido-base, donde Lewis decía que los que eran ácidos eran los que podían recibir pares de electrones. Entonces, los compuestos de boro, al quedar deficientes de electrones, suelen ser ácidos de Lewis porque necesitan recibir esos pares de electrones para hacerse más estables. En virtud de eso, suelen formar estructuras donde se van homocatenando, y dentro de estas estructuras podemos mencionar los borohidruros y los boranos, los boruros metálicos, los haluros, bueno, forman óxidos y oxoácidos también, y las conocidas boracinas. Uno de los compuestos más importantes son los boranos. Los boranos constituyen la familia de hidruros del boro, donde el monómero es el que tiene un solo átomo de boro unido a 3 hidrógenos, y es una especie muy inestable porque tiende a satisfacer ese par de electrones que le falta por haber quedado deficiente de electrones. Por tal motivo tiende a formar enseguida el diborano, que serían 2 monómeros adicionados. Aquí tenemos la estructura, fíjense, del diborano. La estructura es bien particular porque fíjense que cada boro, recordemos que cada boro tiene 3 electrones de valencia, ¿sí? Cada boro está unido, fíjense que por su parte, a 2 oxígenos solitos, y por otro lado hay, perdón, a dos hidrógenos, no oxígenos, a 2 hidrógenos, cada uno tiene, o sea que usa uno de sus pares de electrones para compartirlo con este hidrógeno, este usa el otro electrón para compartirlo con este hidrógeno y tener allí el par, mejor dicho. Lo mismo, este boro, están usando cada uno 2 de sus electrones de valencia para unirse a 2 hidrógenos, pero hay como si serían, fíjense, 2 hidrógenos que están unidos a los 2 boros, ¿sí? Esta es la estructura en particular del diborano. Fíjense que a cada boro le queda un solo electrón de valencia, y a su vez el hidrógeno tiene su electrón de valencia. Entre el boro y el hidrógeno aquí hay un electrón. Entre este hidrógeno y este boro hay otro electrón, que será el electrón, por ejemplo, de este boro, y este será el electrón del hidrógeno, si les parece. Y luego, entre el hidrógeno que está aquí abajo pintado de blanco y este boro, también hay un electrón, y entre el otro boro y el hidrógeno hay otro electrón. Es decir, que hay 3 átomos y un par de electrones, ¿sí? Este tipo de enlace, fíjense la forma que tiene, es un enlace muy particular del diborano, donde hay 3 centros atómicos, pero un solo par de electrones. Se conoce como enlace banana, ¿sí? Quizás que en alguna bibliografía lo ven así, y tiene esta particularidad.
En realidad, lo que hay, como les decía, un solo par de electrones y hay 3 centros atómicos. ¿Bien? Bueno, los boranos son una de las familias más importantes de compuestos que forman el boro con el hidrógeno. Son parecidos a los hidrocarburos. Tenemos estructuras, por ejemplo, boro N, hidrógeno N más 6, o boro N, hidrógeno N más 4, serían los diboranos 6 y los diboranos 4. Tienen la particularidad de que son sumamente reactivos y fácilmente oxidables. Esta persona, Alfred Stock, los estudió a fondo y tienen como dentro de, de una de sus aplicaciones los boranos. Por ejemplo, el diborano aquí puede reaccionar con el oxígeno en una reacción de combustión similar a la que tienen los hidrocarburos, dando el óxido de boro, liberando agua y liberando una gran cantidad de calor. Estas reacciones son sumamente exotérmicas, lo que hace que este tipo de compuestos del boro, por ejemplo, sean utilizados como combustibles en los cohetes, naves espaciales, debido a la gran energía que libera su reacción de combustión. ¿Sí? Bien. Hablamos recién de los boranos, otro de los compuestos del boro es el ácido bórico. Es un ácido monoprótico débil. ¿Qué quiere decir que sea monoprótico? Que en realidad, si bien tiene 3 hidrógenos, hay uno solo que pierde en una reacción como ácido base. ¿Sí? En realidad, fíjense que puede aceptar pares de electrones bajo su definición de ácido de Lewis. Fíjense, acá tenemos escrito al ácido bórico como si sería un hidróxido, parecería, ¿sí? Porque tenemos escrito como oxidilo, pero es la misma fórmula química que tenemos aquí, si cuentan los hidrógenos y los oxígenos, ¿sí? Entonces, en presencia del agua, lo que hace es recibir un oxidrilo y de allí su comportamiento como un ácido, ¿sí? Porque puede reaccionar con el agua, adicionando, digamos, un oxidrilo más, ¿sí? Formando estructuras como las que tenemos aquí. Fíjense que se ordenan como si serían los vértices de un tetraedro. Es el resultado de esa reacción. Como utilización, el ácido bórico en particular suele utilizarse como un desinfectante potente y como veneno para las cucarachas. Es de precio bastante, relativamente económico. Si alguien tiene problemas de cucaracha en la casa, puede comprar en la farmacia ácido bórico, lo venden, y poner tapitas de gaseosa, por ejemplo, con algo que atraiga al insecto y lo rocía de ácido bórico para poder eliminarlo, ¿sí? ¿Qué otros usos tiene el boro? Se puede utilizar en barras de control de captura de neutrones. Se utilizan los aceros al boro, que son los aceros blindados. Eso dijimos que se debe al enlace muy fuerte que tienen los átomos de boro entre sí. También suelen reaccionar con el carbono para formar carburos de boro, que son por el mismo motivo de gran dureza. Pueden utilizarse en los plásticos formando elementos que son más rígidos que los aceros y más livianos que el aluminio. El carburo de boro es sumamente duro, más duro que el diamante. En un rato vamos a estudiar el diamante y vamos a ver qué es el elemento más duro que existe en la naturaleza. Y el bórax, que es uno de los minerales, se puede utilizar como fundente. El ejercicio 3 dice que son los boranos. Bueno, los boranos son los hidruros, dijimos, del boro. Son los compuestos que forma el boro con los hidrógenos. Escriba las fórmulas generales de los dos tipos de borano. Acá tenemos las fórmulas generales de los dos tipos de boranos. ¿Cuál es el borano más sencillo y cuál es su reacción química más significante? En realidad, el borano más sencillo va a ser el diborano, porque el monómero dijimos que no es muy estable y que en general el más sencillo que se puede aislar es el diborano, y su reacción más representativa es la reacción de combustión, porque la gran cantidad de calor que libera hace que sea un compuesto sumamente útil, dijimos, para ser utilizado como combustible de naves espaciales. Luego dijimos qué característica en particular presenta el enlace boro-hidrógeno-boro en dicha molécula, o sea, en la molécula del diborano, y qué orden de enlace tiene.
dijimos que tenía la característica del enlace banana, porque es un enlace de 3 centros atómicos donde hay un par de electrones, y su orden de enlace es 0,5 aquí, porque tenemos solamente 2 electrones compartidos en total con 3 átomos, sería. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Gracias por responder. Bueno, acá está respondido el más sencillo es el diborano. Tenemos acá la reacción de producción del calor en presencia de oxígeno. Los compuestos de boro tienen una llama muy característica, que es una llama verde como fluorescente. En el laboratorio, cuando hacían ácido bórico, podían verla, pero bueno, esa es una de las características, y su reacción más significativa es donde se elimina calor. Otros compuestos del boro importantes son los halogenuros, o sea, los compuestos que el boro forma con los elementos del grupo 17, o sea, fluoruro de boro, cloruro de boro, bromuro de boro, ¿sí? Esos serían los halogenuros de boro. El ejercicio 5 dice, considerando los radios covalentes de los elementos boro, flúor, cloro y bromo, boro, el elemento que estamos estudiando, flúor, cloro y bromo del grupo 17, y las distancias del enlace boro-flúor, boro-cloro y boro-bromo, en el halogenuro sería, me dice que esas distancias son 1,52, 1,87, perdón, y 1,99. Esto sería una distancia de enlace teórica según el tipo según el radio covalente de los elementos. Sin embargo, se ha medido la distancia de enlace para estos elementos unidos entre sí mediante un estudio de difracción de rayos X en los trialuros, o sea, fluoruro de boro, cloruro de boro y bromuro de boro, como dijimos recién. Dice que esas distancias son 1,31 para el fluoruro de boro, 1,75 para el cloruro de boro y 1,87 para el bromuro de boro. O sea, son diferentes, y fíjense que son menores en realidad que lo que podríamos esperar de haber medido el radio covalente de estos elementos. La pregunta es ¿por qué? Luego dice que por qué los trialuros de boro se presentan en forma monómera, los de aluminio y galio e indio son dímeros, eh, y por qué son ácidos los halogenuros de boro, ordenarlos según acidez creciente. Esto tendríamos que resolverlo en la pizarra, que ahora me conecto. Un segundito. Ahí estamos. Ya me conecto. Bien. Entonces ahora voy a compartir la pizarra. Bien. Y vamos entonces a escribir este ejercicio y resolverlo. Estoy buscando mi guía. Bien. Tenemos entonces el trifluoruro, el tricloruro y el tribromuro. La distancia de enlace teórica es
la longitud de enlace boro y el halógeno en Armstrong sería 1,52 y luego decía 1,87 y 1,99. O sea, lo que estamos midiendo, o lo mejor dicho, no estamos midiendo, lo que nos dan de dato es esta distancia, ¿sí? En el haluro. El haluro es el que ya habíamos hecho cuando estudiamos enlace covalente, que era plana triangular, ¿se acuerdan la estructura? De todo esto es plana triangular. Ahora, esta distancia que nosotros siguiendo los radios covalentes serían los valores que hemos anotado. De haberlas medido por difracción de rayos X son otro valor. Que correspondería 1,31, 1,75 y 1,85. O sea, este es el valor 87, perdón. Este es el valor real o experimental, si quieren. Si hacemos la diferencia entre estas longitudes de enlace, para el trifluoruro de boro, la diferencia entre 1,52 y 1,31 es 0,21. Para el tricloruro es 0,12 y para el tribromuro también es 0,2. Voy un segundito. Vamos a confirmar, vamos a que se corte. Ahí estamos. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué estas distancias son menores? ¿Sí? Entonces, para eso, vamos a hacer nuevamente la estructura. Que en algún momento hicimos. Cuando estudiamos enlace covalente. Recién hice la del trifluoruro de boro, ¿sí? Podemos hacerla acá en forma genérica para cualquiera de los halógenos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en realidad? ¿Por qué las distancias son menores? Porque en virtud de que estos compuestos son deficientes de electrones, se forma un enlace pi PZ, ¿sí? Justamente para satisfacer la necesidad del par de electrones del boro. Entonces, fíjense que el flúor, cualquiera de los flúor, ¿sí? Estaría como aportando un par de electrones, como si sería un enlace dativo, si quieren, pero como si el doble enlace sería dativo, o sea, el segundo enlace, ¿sí? Podría este enlace pi-PZ estar en este flúor que dibujé, o en el otro flúor, en cualquiera de los otros dos flúor, ¿sí? Como si sean estructuras resonantes. Eso hace, en realidad, que las longitudes de enlace sean más cortas que las esperadas, porque fíjense que nosotros, en teoría, esperaríamos los valores que escribimos primero, pero lo que se mide en realidad son valores más cortos. El hecho, entonces, de que los valores en la práctica sean bastante más cortos, se debe a que el boro busca satisfacer esa deficiencia de electrones y es el halógeno el que le aporta, alguno de los halógenos, no todos en simultáneo, ¿sí? Le aporta, porque necesita un solo par, le aporta ese par de electrones.
Como puede ser que esto exista como estructura resonante, en este caso lo estamos dibujando en este flúor, pero podría estar en alguno de los otros flúor, lo cual hace entonces que la longitud de enlace sea más pequeña de lo esperada. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿por qué en el flúor es más corta que en los demás? Porque fíjense que sacamos la diferencia entre el valor teórico es el primero, y el valor real o experimental, que es la segunda columna, y vemos que esa diferencia es mayor para el flúor que para el cloro y para el bromo. Tiene que ver, fíjense que tenemos un enlace acá, pi, tiene que ver con la superposición que puede haber entre los orbitales del flúor y los orbitales del boro. Al estar los dos elementos en el mismo periodo, sus orbitales tienen tamaños similares. Por lo tanto, para formar el enlace tiene una superposición máxima. Eso hace entonces que la distancia de enlace sea más pequeña en el trifluoruro de boro que para los otros dos, que si bien esto va a ocurrir, pero ya la superposición no es máxima. ¿Por qué? Porque el cloro es mucho más grande que el boro y el bromo mucho más grande todavía que el boro, porque se encuentran en diferentes periodos. O sea, sus orbitales, donde se encuentran los electrones de valencia, son bastante más grandes. Entonces ya la superposición no es máxima. ¿Bien? ¿Se Sí. entiende? Bien. Responderíamos allí la primera pregunta. La siguiente pregunta decía que por qué los trialuros de boro, o sea, estos que estamos indicando aquí, el trifluoruro, el tricloruro, se presentan en forma monómera, mientras que los de aluminio, galio e indio son dímeros. Que sean dímeros quiere decir que no vamos a encontrar así la molécula monoatómica, sino que, o sea, no vamos a encontrar, por ejemplo, el tricloruro de aluminio, sino que vamos a encontrarlo al dímero. Ahí fíjense que hay como un enlace dativo, parecería entre el cloro y el aluminio, para formar el dímero. En todos los casos, debido a que estos elementos quedan deficientes de electrones. ¿Sí? Entonces, estos cloros que están en el medio aportan un par de electrones para unirse al aluminio, sería un dímero. Entonces, la pregunta es ¿por qué los trialuros de boro sí lo podemos encontrar en forma de monómeros, mientras que los de aluminio no? Eso se debe justamente a que en el caso del boro pueden formar esos enlaces pi que hemos mostrado, mientras que con el aluminio no lo pueden hacer. Aluminio, galio e indio no lo pueden hacer, y la única forma de poder satisfacer ese octeto deficiente que tienen es mediante estos enlaces dativos que terminan permitiendo que se unan este y este, que terminan permitiendo que se unan dos monómeros para dar el dímero y entonces satisfacer esa deficiencia de electrones que tienen, ¿sí? Se debe al tamaño, en este caso entonces, del átomo de boro en comparación con el de aluminio, galio e indio, que necesariamente no va a permitir la formación de ese enlace pi que acabamos de explicar para los trialuros de boro, sino que entonces la forma de satisfacerlo es con un enlace dativo formando dímeros. ¿Sí? Sí, profe. Bien, gracias por responder. Luego nos preguntan por qué son ácidos los halogenuros de boro. Ordénelo según acidez creciente. Son ácidos, pero ácidos de Lewis, ¿sí? O sea, son ávidos de recibir pares de electrones. Bueno, justamente dijimos que quedan deficientes de electrones. Sin embargo, de los que vimos recién, el menos ácido o el que menos tendencia tiene
Vamos a poner aquí la acidez. Este es el menos ácido de todos, porque es el que mejor satisface ese par de electrones con este enlace, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí está la superposición máxima. En los demás trialuros es menos, ¿sí? Por lo tanto, los otros sí tienen tendencia a aceptar los pares de electrones y en orden del más ácido al menos ácido, sería el más ácido el tricloruro de boro, luego el tribromuro, luego el triyoduro, ¿sí? Y el menos ácido de todos es el trifluoruro. Bien, eso sería respecto de los compuestos de boro. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, luego pregunta aquí, mencione la forma en la que el boro participa en los sistemas biológicos. Bueno, el boro participa en la fotosíntesis y también forma parte de la formación de los huesos, interviene en una reacción con el calcio, entonces tiene importancia también en los sistemas biológicos. Podemos ahora entonces continuar con el aluminio rápidamente, que van a ser los dos principales elementos de los cuales vamos a hablar, luego vamos a hablar muy poquito de los elementos que quedan. El aluminio dijimos que es el metal más abundante y el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre. Se lo suele encontrar como arcillas, silicatos, y principalmente se lo extrae, dijimos, de los yacimientos del mineral bauxita. Tiene como característica, bueno, que es metálico, es blando, de aspecto Profe, brillante, ¿sí? Ah, no cambié, ¿no? La pizarra. Sí, ahí. Igual estábamos describiendo simplemente el aluminio, es brillante, de baja densidad, sin embargo, sus aleaciones son muy resistentes, motivo por el cual ustedes conocerán, por ejemplo, las bicicletas de cuadro de aluminio, que se las utiliza porque por la baja densidad que tiene el aluminio, lo cual los hace muy livianos y muy rápidas, y en aleaciones puede ser muy resistente. Bueno, ambos motivos hacen que sean utilizados, por lo tanto, para bicicletas, por ejemplo. ¿Sí? Respecto de sus propiedades, el aluminio dijimos que tiene como estado de oxidación más estable al +3. En su estado de oxidación +3 suele formar una capa de óxido de aluminio donde la combinación de esos óxidos lo tenemos por acá. Cuando forma ese óxido de aluminio, la estructura se mete en parte de la estructura cristalina, el ion óxido en particular, para formar justamente el óxido de aluminio, se mete en los intersticios de la estructura cristalina del aluminio. Eso hace que el aluminio, más allá que se oxide, no pierda sus características de metal lustroso, ¿sí? Se mantiene esas características de brillante, lo cual hace entonces que tenga muchas aplicaciones, por ejemplo, en la industria. ¿Por qué? Porque solito la capa superior de aluminio reacciona con el oxígeno, fíjense acá está el aluminio solito, reacciona con el oxígeno, forma el óxido de aluminio que se mete en la estructura cristalina del aluminio, reacciona, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, chicos?
Sí, profe. Reacciona protegiendo a los átomos de aluminio que se encuentran más abajo. Se forma entonces una capa de óxido de aluminio en la superficie del elemento aluminio que protege a los demás átomos de aluminio que se encuentran abajo para que no se oxiden. O sea que solo se autoprotege, digamos, formando este óxido que no le quita sus características, ¿sí? Sus características visuales, podríamos decir, tampoco sus propiedades, formando además la estructura del óxido de aluminio, que tiene una elevada energía reticular. Fíjense que el compuesto es iónico y la carga del catión es +3 y la carga del anión es +2. Y los radios son pequeños, o sea que son estructuras que cubre al elemento aluminio muy, muy fuertes, ¿sí? Esa forma de autoprotegerse, podríamos decir, del aluminio, hace que pueda ser utilizado, por ejemplo, en la industria de la construcción, y ese proceso se conoce como, ese proceso es un proceso de autoprotección, ¿sí? Que tiene el elemento. Como tiene una elevada carga, además, y un radio pequeño, es un catión que tiene un elevado poder polarizante. Ya lo estudiamos justamente por el elevado poder polarizante que tiene. No se le conoce que tenga una función en particular en el cuerpo, ¿sí? Desde el punto de vista biológico, y es un buen conductor de la electricidad y del calor, y por su baja densidad suele ser empleado en estructuras de la construcción mezclados con otros metales para que tenga resistencia, ¿sí? Dijimos que para obtenerlo se lo obtiene a partir del mineral bauxita, que es el mineral que tiene el óxido de aluminio con impurezas de hierro y de óxidos de hierro y de óxidos de silicio. ¿De qué forma se logra obtenerlo? Teniendo en cuenta justamente que acabamos de decir que el óxido de aluminio tiene una elevada energía reticular, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste el proceso. La primera parte del proceso, la purificación del mineral bauxita, se conoce como proceso Bayer. El mineral bauxita es el óxido de aluminio hidratado que además contiene impurezas de óxido de hierro y de dióxido de silicio. Se hace por tener carácter anfótero el óxido de aluminio, lo que se hace es hacer reaccionar el mineral bauxita con hidróxido de sodio y calentarlo. Dentro, fíjense, de los compuestos que se encuentran como impurezas, tenemos el óxido de aluminio que es anfótero y por lo tanto va a reaccionar con el hidróxido de sodio con el que se somete en la primera parte del proceso. El de hierro es básico, por lo tanto no va a reaccionar. Y el del silicio sí va a reaccionar. Entonces, de la primera etapa, que es un calentamiento con hidróxido de sodio, el mineral bauxita forma un aluminato de sodio, forma un silicato de sodio y el óxido de hierro no reacciona. Como no reacciona, los dos primeros se encuentran en estado acuoso, mientras que el óxido de hierro, al no reaccionar, es un insoluble y se puede separar por filtración en forma de barros, que se conocen como lodos rojos por el color del hierro, y que son altamente contaminantes, por lo tanto, se requiere su tratamiento. Es uno de los problemas, podríamos decir, de este proceso. Posteriormente, las dos sales, los dos compuestos que tenemos que son solubles, se los hace reaccionar con ácido clorhídrico ahora. El aluminio, al ser anfótero, va a reaccionar con el ácido clorhídrico, formando el óxido de aluminio, cloruro de sodio, que es sólido e insoluble, el cloruro de sodio, que es acuoso, y agua. El silicato de sodio, que era el otro producto que obteníamos aquí, no va a reaccionar con el ácido clorhídrico, porque tiene naturaleza ácida, y por lo tanto, al enfriar este sistema, se puede separar también por filtración, porque va a quedar como un insoluble. Perdón, el insoluble va a ser el óxido de aluminio. Este no va a reaccionar y va a quedar en el medio, ¿sí? Entonces, cuando el sistema se enfría,
el óxido de aluminio es insoluble, se lo extrae por filtración y habiendo separado el óxido de aluminio, comienza otra etapa del proceso que es para obtener el aluminio puro, justamente, que es el proceso Hall-Hérold. En realidad, acá dice Hall nada más, pero es Hall-Hérold. El proceso Hall-Hérold recibe ese nombre por dos científicos justamente que lo han propuesto, estudiaron el óxido de aluminio, pero lo estudiaron en forma separada, lo comunicaron simultáneamente, pero lo estudiaron casualmente en diferentes lugares del mundo, diríamos. Ambos lo publicaron, el proceso era similar, por eso el método se conoce como Hall-Hérold, que permite separar al aluminio a partir del óxido de aluminio. El óxido de aluminio dijimos que tiene una elevada energía reticular, por lo tanto su punto de fusión es muy elevado, 2040, y en lo que consiste el proceso Hall-Hérold es en disolver el óxido de aluminio en el mineral criolita, que es un fluoruro de aluminio y sodio. Al mezclar el óxido de aluminio con la criolita, el punto de fusión del óxido de aluminio, que era muy elevado, desciende a la temperatura entre 800 y 1000 grados centígrados. ¿Sí? Se le agrega la criolita en estado líquido. Y por lo tanto, entonces, acá tenemos la reacción donde tenemos el óxido de calcio, que existe como un dihidrato, con la criolita fundida. Tenemos entonces un sistema donde hay iones aluminio fundidos. Fíjense que este está sólido y este es el mineral criolita fundido. No tenemos un medio acuoso aquí, ¿sí? No hay agua. Solo este mineral fundido que disuelve al óxido de aluminio, permite disminuir el punto de fusión y tenemos entonces un sistema donde está el aluminio más 3 como ion en estado líquido, los iones óxido, los iones sodio y el ion hexafluoroaluminio. Se introduce en una celda electrolítica donde el electrolito es la criolita fundida, donde hay ánodos y cátodos de grafito. Sabemos que en el ánodo se produce la oxidación y en el cátodo la reducción. En una electrólisis sabemos que se produce una reacción que no es espontánea, motivo por el cual entregamos energía eléctrica para que esa reacción se produzca, y en este caso entonces se van a oxidar y reducir los que requieran menos energía. En el ánodo se produce la oxidación del carbono del ánodo. El grafito es carbono, ¿sí? Es el elemento carbono, es una de las variedades del elemento carbono. En el ánodo entonces se produce la oxidación del ánodo de carbono que reacciona con el oxígeno del medio dando dióxido de carbono, y en el cátodo se produce la reducción del aluminio para dar aluminio metálico en estado líquido y que se extrae de la base de la cuba. Mientras que en el cátodo, perdón. Y en el ánodo el dióxido de carbono es un gas y bueno, se libera al ambiente, y esa sería la forma de obtener el aluminio en estado elemental. Este proceso tiene, desde el punto de vista, grandes requerimientos energéticos para poder cumplir con las expectativas y la energía que se necesita para poder producir la reacción química. Y tiene problemas de contaminación por la eliminación aquí de los lodos rojos que deben ser tratados, y hoy por hoy también por la eliminación del dióxido de carbono a la atmósfera, que es uno de los gases responsables del problema ambiental, cambio climático. Eso sería entonces respecto de la obtención, que es lo que pedía aquí. Sí, esquematice el proceso y explique de qué forma se logra electrolizar. El ejercicio 7 dice relacione dos características físicas y dos químicas del aluminio con sus aplicaciones. Bueno, dentro de las características físicas podemos hablar de que tiene bajas densidades. Bueno, acá no están mencionadas las densidades, pero las bajas densidades hacen que pueda ser utilizado
en combinación con el magnesio, que ya habíamos estudiado, para bicicletas de competición y para naves. Tiene una buena conductividad. Acá tenemos medida la resistencia. Tiene una muy buena conductividad. Fíjense que su resistencia es muy baja. Eso hace, por ejemplo, que pueda ser utilizado en algún tipo de cableado eléctrico. De acuerdo a su color, por ejemplo, es un color blanco plateado. Como es un metal, tiene las características de que es maleable y dúctil. Se lo suele utilizar en aberturas, en la construcción, cerramientos de aluminio, dentro de sus aplicaciones. Bueno, acá tenemos justamente los valores de las conductividades térmicas y eléctricas de los elementos, y de los elementos del grupo 13 es el que tiene mayor conductividad, motivo por el cual se lo utiliza entonces dijimos, en dispositivos eléctricos, para conducir el calor y para conducir la electricidad. Entre sus propiedades físicas también dijimos que es anfótero, puede reaccionar tanto su óxido como su hidróxido con un ácido o con una base, para dar los correspondientes, en el caso de reaccionar con una base, aluminatos, y cuando reacciona con un ácido también, fíjense, debido a su gran potencial iónico, rodeándose de iones oxidrilos en particular. ¿A qué se denomina? Dice aquí efecto del par inerte. Explique qué factores intervienen para la estabilización del estado de oxidación 1 para el talio, a diferencia del resto de los elementos del grupo. Bueno, ya lo explicamos, ¿sí? Al efecto del par inerte anteriormente. El ejercicio 9 dice, ¿por qué el aluminio es un metal resistente a la corrosión? ¿Qué entiende por el proceso de anodización que conduce a su pasividad? ¿Y cuáles de los ácidos inorgánicos comunes también presentan el mismo efecto pasivante? Bueno, aquí en realidad lo que explicamos principalmente, ¿por qué es un metal resistente a la corrosión? ¿Y qué es la anodización? El proceso de anodización es que en una construcción, por ejemplo, o frente a una posibilidad de corrosión, la corrosión es una reacción redox que, por ejemplo, para elementos como metálicos como el hierro, ustedes habrán visto seguramente alguna vez un clavo oxidado que tiene esa característica como rojiza, que se debe justamente a la formación del óxido de hierro, que tiene esas características, y a su vez entonces los elementos que son de hierro, la corrosión es una reacción redox, resultado de las condiciones de humedad y la presencia de oxígeno en el ambiente. Entonces los metales tienen tendencia a oxidarse. Ustedes ven un trozo de hierro y lo ven así rojito y dicen ya se oxidó, pero el proceso en sí es una reacción que conocemos, el proceso de corrosión, y es una reacción redox. En el caso del hierro en particular, esa reacción deteriora tanto la estructura que el metal de hierro deja de estar en estado metálico para pasar a formar el óxido, que va desarmando la estructura metálica. Por lo cual nosotros los elementos que tenemos de hierro solemos protegerlos de la corrosión, por ejemplo, mediante pinturas, ¿no es cierto? ¿Qué particularidad tiene el aluminio? La que mencionamos al principio, que también se produce ese proceso de corrosión, donde el aluminio se oxida en una estructura, en un ánodo, que si bien no es el ánodo que ustedes están acostumbrados a ver así en las cubas electrolíticas que estamos viendo, es una parte de la estructura metálica que justamente funciona como ánodo porque allí se produce la reacción de oxidación. En particular, en las estructuras de aluminio, la oxidación del aluminio. Pero ¿qué particularidad tiene la oxidación del aluminio? La que vimos al principio. No, la tengo por acá abajo. Que el oxígeno con el que se combina el aluminio para dar el óxido de aluminio es tan pequeño que suele meterse en los intersticios de la estructura cristalina del aluminio, que es una estructura, dijimos, cúbica centrada en las caras, y por lo tanto no modifica esa estructura. Forma esa capa de óxido, y en esa parte de la estructura estaría funcionando como un ánodo, por eso el proceso se llama anodización,
forma el correspondiente óxido, que lo que hace es evitar que las capas de más abajo de aluminio terminen oxidándose, por lo tanto, protegiendo en sí a la estructura de aluminio. Esa particularidad tiene el aluminio en condiciones del ambiente, por ese motivo también se lo elige en la industria de la construcción, ¿sí? Entonces, ese proceso se llama pasivación o conduce a la pasividad, porque ya después las capas de más abajo ya no reaccionan. Solamente se produce en la capa superior, una capa muy, muy delgada de aluminio, y con eso se protege a toda la estructura, ¿sí? Este es el proceso de anodización que conduce a la pasividad. ¿Qué ácidos inorgánicos comunes también presentan el mismo efecto pasivante? O sea, ¿qué ácidos inorgánicos podrían emplearse? Podría ser, por ejemplo, ácido sulfúrico, ¿sí? Como un ácido inorgánico. Entonces acá fíjense que vemos estructuras de aluminio que por lo general se las utiliza en los marcos, por ejemplo, de hoy por hoy, de marcos de puertas y de ventanas, ¿sí? Con o por esa particularidad, sumado además que por la estructura que tiene, puede adicionarse un color en particular, y el color es soportado bien por la estructura y no se deteriora. Ustedes vieron que se promociona este tipo de estructura, que es cero mantenimiento, porque se exponen al sol y no pasa nada. Bien, eso podemos decir entonces respecto del aluminio. Y respecto de los elementos que quedan de grupo, no tienen tanta utilidad desde el punto de vista industrial, por eso hablamos un poquito menos. El galio, el indio y el talio. El galio puede comportarse similar al aluminio, es un buen agente reductor, también se autoprotege como el aluminio, con una capa de óxido, y tiene más bien características ácidas. El indio es un metal que no se explica, que no se encuentra, no se explica, no se encuentra muy abundante en la naturaleza, se lo suele utilizar para espejos, es un agente reductor débil, mientras que el talio se oxida fácilmente en el aire, llegando a ese estado de oxidación +1, que dijimos que es el estado de oxidación más estable. Puede disolverse en ácido sulfúrico y en ácido clorhídrico, formando sales de poca solubilidad, y forma, como sus compuestos conocidos, puede combinarse con el oxígeno para formar óxidos, y puede combinarse con los halógenos para formar halogenuros de cloro, de bromo y de yodo, no así de flúor. El ejercicio 10 no lo vamos a resolver. Voy a ir directamente al ejercicio 11 y con eso terminaríamos esta guía, que quería terminarla antes del recuperatorio. Después vamos a comenzar con grupo 14 enseguida. Pero fíjense que esto lo pueden hacer tranquilamente. Tenemos el diagrama de Latimer del talio y nos pide que calculemos el potencial de talio +3 a talio +1, el que no está escrito acá, para completar el diagrama. Para eso, ¿qué tendríamos que hacer? El resultado de -n por E del talio +3 a talio 0, que -n sería 3 y el E sería +0,72, eso va a ser igual al -n por E incógnita, de +3 a +1, más el -n por E de +1 a 0, que sería, el n sería 1 y el E sería -34. De allí despejamos el E de esta parte, porque el n lo conocemos, de 3 a 1 sería 2. Y calculamos el potencial que nos pregunta, ¿sí? Luego nos pregunta si es espontánea la reacción de talio +1, que pasa a talio +3 y a talio 0. Para eso, entonces, una vez que calculen la parte A, tenemos que plantear, fíjense que de +1 a +3 es una oxidación y de +1 a 0 es una reducción. Por lo tanto, podemos leer del diagrama de Latimer los potenciales en el sentido en el que se está produciendo la reacción y calcular el delta de E total. Si ese delta de E es negativo, el delta de G me va a dar positivo, por lo tanto la reacción no sería espontánea. Y si no, si me daría positivo, sería
espontánea. Pero esto, fíjense que es una reacción de desproporción, que de +1 pasa a +3 y a 0. Pero mirando el diagrama de Frost que tenemos aquí, la línea anaranjada es el talio. ¿Qué me podrán decir ustedes? ¿Qué es espontánea? ¿La desproporción o la comproporción? La comproporción. La comproporción, correcto. De 0 y +3 a +1. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que este potencial nos va a dar negativo acá. ¿Sí? Luego dice, calcule la constante de equilibrio para la reacción de desproporción, que sabemos que no es espontánea, y para eso tenemos que recordar la parte de equilibrio químico, de fundamentos de química y de electroquímica. Sabemos que la energía libre de Gibbs es igual a -n, que va a ser el número total de electrones de esta reacción, ese que cancelamos, ese tiene que ser, por la constante de Faraday, que es 96.500 coulombios, por el delta de E de la reacción de desproporción, y sabemos también que la energía libre de Gibbs, relacionando con la constante de equilibrio, es menos R, la constante de los gases en Joule, por T en grados Kelvin, por el logaritmo de la constante de equilibrio. De igualar estas dos expresiones, podemos sacar la constante de equilibrio, que es lo que nos pide el punto C. A partir del diagrama de Latimer tenemos que construir el diagrama de Frost, que ya lo vimos, y pregunta cuál es el estado de oxidación más estable del talio, que sería el +1. ¿Sí? O sea que están en condiciones de hacer ese ejercicio. Yo voy a pasar a avanzar con el ejercicio 11. El ejercicio 11 dice, complete el siguiente diagrama de Purbe para el aluminio y calcule el pH de la interfaz corrosión, pasivación y las pendientes, o sea, me pide estos valores de pH de las líneas rectas, verticales. Luego me pide que calculemos las pendientes de las interfaces inmunidad, pasivación, inmunidad, corrosión. Fíjense que aquí es una línea recta de inmunidad, esta primera parte de corrosión, y luego de inmunidad, pasivación son oblicuas, por lo tanto dependen tanto del potencial como del pH, y son dos rectas de pendiente diferente. Dice cuál es la única especie probable a los pH y potenciales de las aguas naturales. Recordemos que acá estamos en la zona de las aguas naturales. Porque este diagrama es importante para el problema de la lluvia ácida. Y como datos tenemos el KPS del hidróxido de aluminio, la concentración del ion aluminio +3, la concentración del ion aluminato, son concentraciones molares, el potencial estándar del aluminio +3 a aluminio 0, y la reacción de equilibrio del hidróxido de aluminio en medio básico que me da el ion aluminato acuoso, y esa reacción de equilibrio tiene una constante de equilibrio de 40. Bueno, tenemos que resolver esto. Les voy preguntando qué valores o qué poníamos en la zona de corrosión, qué poníamos en la zona de inmunidad. En un diagrama de Purvé. ¿Qué poníamos? En inmunidad, ¿qué iba? En los cationes. No. mm, Era el metal en estado fundamental. Correcto. El metal en estado elemental 0. En corrosión, ¿qué iba? Ahí van sus iones. Los iones en estado acuoso, y en pasivación
Óxidos. Los óxidos y los hidróxidos. En pasivación iban los insolubles, ¿sí? Sabemos también, de paso para quienes tengan que recuperar, que en este diagrama tenemos líneas que son oblicuas, que dependen del potencial, que es lo que tenemos en el eje de las y del pH, que es lo que tenemos en el eje de las X, mientras que las líneas verticales eran equilibrios que únicamente dependían del pH y las horizontales eran equilibrios que únicamente dependían del potencial. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer lo que nos pide el ejercicio rápidamente a lo que lleguemos. Primero nos pide que completemos el diagrama de Purvé para el aluminio y calculemos los pHs de las interfaces. ¿Sí? Voy a hacer el esquema chiquitito acá. Salvando el dibujo tan feo. Pero quiero que por lo menos vayamos viendo las formas mientras les voy explicando. ¿Sí? Bien, con los datos que tenemos, sabemos entonces que aquí estaría el aluminio metálico. ¿Sí? Acá tendría que estar el aluminio más 3. Aquí tendría que estar el aluminato, que es acuoso. Y aquí tendría que estar, por ejemplo, el hidróxido de aluminio, que es insoluble o sólido. Primero lo que tenemos que hacer es calcular los pHs. Para eso nos vamos a valer de los datos que tenemos. Dice que tenemos el valor del KPS. ¿Qué era el KPS? Es una constante de solubilidad. Correcto, era una constante de solubilidad, en la cual podíamos plantear entonces lo que conocíamos como equilibrio de solubilidad. En este caso el insoluble es el hidróxido de aluminio, que va a estar en equilibrio con los iones en solución, en este caso el ion oxidrilo y el ion aluminio más 3. Si se acuerdan algo de esto, decíamos que por cada mol de hidróxido de aluminio que se encuentra en equilibrio, en solución encontrábamos un mol de aluminio, a ese un mol lo voy a escribir con la letra S, poníamos S porque era solubilidad, y por cada mol de aluminio son 3 moles de oxidrilo, entonces ponemos 3S. ¿Sí? Podría haber puesto X de aluminio, pero yo pongo S porque es solubilidad y así lo resolvían en química. Como esto es una constante de equilibrio de KPS, toma la forma de una constante de equilibrio, el producto de las concentraciones de los productos sobre la de los reactivos. Solo que en los reactivos tenemos a un sólido y por lo tanto no lo escribimos porque sabemos que los sólidos no van en las constantes de equilibrio. Y sabemos además que bueno, es el producto de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Nos dice aquí como dato que la concentración del ion aluminio más 3 es 1 molar, dice el ejercicio. Y sabemos que el KPS es 1,33 por 10 a la menos 3. Entonces, esto es KPS, esto es igual a 1 por la concentración del oxidrilo al cubo. El cubo, 1 por la concentración, me queda la concentración de oxidrilo al cubo. El cubo se me va al otro miembro como raíz. Y tenemos que la concentración de oxidrilos no va a ser ni más ni menos que la raíz del KPS. O sea, que la concentración de oxidrilo es la raíz cúbica del 1,1 por 10 a la menos 33. ¿Cuánto les da la concentración de oxidrilo?
1 por 10 a la menos 11. 1 por 10 a la menos 11. 1 por 10 a la menos 11. De aquí vamos a sacar el pOH, que era igual a menos el logaritmo de la concentración de oxidrilo, o sea, menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 11, lo cual me da un pOH de 11. Pero el punto nos pide que calculemos el pH. ¿Cómo hacemos para calcular el pH? Si tenemos el pOH, ¿cómo era? De la relación de pH más pOH, que es igual a 14. Correcto. Entonces, el pH va a ser igual a 14 menos el pOH, o sea, 14 3. menos 11. 3, correcto. La primera línea, entonces, esta tiene un pH de 3. Porque fíjense que hemos planteado justamente el equilibrio entre el aluminio más 3 y el hidróxido de aluminio. ¿Sí? Ahora tenemos que sacar el pH de la otra interfaz. El hidróxido de aluminio y el ion aluminato. Para eso tenemos planteada más abajo directamente esa reacción de equilibrio. Fíjense, lo vamos a hacer con otro color. Tenemos que la reacción de equilibrio tenemos hidróxido de aluminio más oxidrilos, y esto me da el ion aluminato. Esta reacción tiene una constante igual a 40, es una reacción de equilibrio, por lo tanto podemos plantear la expresión de la constante de equilibrio. Va a ser igual a la concentración del aluminato, que es el producto, sobre la concentración de oxidrilo, y no ponemos el hidróxido de aluminio porque es un sólido. De aquí, nuevamente, nos interesa conocer la concentración de oxidrilo, que va a quedar igual a la concentración del aluminato sobre el valor de la constante de equilibrio. Fíjense que tenemos como dato la concentración del aluminato, dice que es 1,3 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Y abajo y es el valor de la constante, que vale 40. Entonces, ¿cuánto les da la concentración de oxidrilo? Tres coma 3,25 Sí, exponencial menos 3,25 por 10 a la menos 6. Esa es la concentración de oxidrilo. ¿Cuánto les da el pOH? Que va a ser menos el logaritmo de 3,25 por 10 a la menos 6. 5,4. Después del 4, ¿qué hay? Un 8. Un 8. Vamos a poner 5,5 directamente. Por lo tanto, ¿cuánto es el pH? 8,5. 8,5. Ese 8,5 es esta línea. Porque hemos planteado el equilibrio entre el hidróxido y el ion aluminato. Entonces dice, complete el diagrama y calcule los pH de las interfaces corrosión-pasivación. Ahí tenemos los pH de las interfaces corrosión-pasivación, de las dos. ¿Sí? Luego nos pide que calculemos las pendientes. Lo de las pendientes lo vamos a empezar a plantear, pero no lo voy a terminar de resolver. Tiene bastante matemática para ser tranquilo y yo no pondría un ejercicio de cálculo de pendientes en el recuperatorio, les quiero aclarar. Solo quiero que sepan de dónde sale. ¿Sí? Y lo vamos a dejar ahí. Esto dentro de todo es relativamente sencillo, pero lo demás no es difícil, pero es muy laborioso matemáticamente y no tengo el tiempo en la clase de hoy para terminar de desarrollarlo matemáticamente.
pero sí lo vamos a empezar a plantear. La pregunta me dice la pendiente. Esta, hagamos con otro color si quieren, que fíjense que es el equilibrio entre el aluminio 0 y el hidróxido de aluminio, ¿sí? Y esta otra, que es el equilibrio entre el aluminio 0 y el aluminato. Entonces, tenemos que escribir la reacción. Dijimos que es el equilibrio entre el hidróxido de aluminio y el aluminio 0. Es una reacción redox, y sí, porque las líneas inclinadas en el diagrama de Purvé eran equilibrios que dependían tanto del potencial como del pH. Entonces, fíjense, acá tenemos el aluminio, en el hidróxido de aluminio, con estado de oxidación +3, y pasaríamos a aluminio metálico. Para que esté igualado, tendríamos que poner aquí 3 oxidrilos, y de +3 a 0 irían 3 electrones. Esa es nuestra reacción de partida. Esto es sólido, este es acuoso. Para poder resolver esto tenemos que encontrar esa pendiente que nos piden, tenemos que partir de la ecuación de Nernst. ¿Se acuerdan de electroquímica? El potencial estándar, el potencial de la reacción va a ser igual al potencial estándar menos RT sobre el número de moles de electrones por el logaritmo, primero era natural, del, acá sería el aluminio metálico, lo escribamos todo, pero ya después lo borramos, por la concentración de oxidrilo al cubo sobre el aluminato. Este es un sólido, por lo tanto no va, y este tampoco va. Entonces queda el potencial estándar es menos, y si se acuerdan teníamos esto del logaritmo natural, después, como está hecho en condiciones estándares, reemplazábamos R, reemplazábamos T, y directamente teníamos, y quizás usaban directamente esta ustedes, menos 0,059, y ya pasábamos el logaritmo natural al logaritmo decimal, nos queda directamente por la concentración de oxidrilos al cubo. ¿Sí? Ahora, en la reacción, perdón, esto sobre N. Ahora, el N depende de la reacción química, es igual a 3. Por lo tanto, el potencial es igual. El E lo tenemos como dato, fíjense, tenemos el dato del potencial del aluminio, de aluminio +3 a aluminio metálico, es menos 1,67. ¿Sí? Uy, ¿qué pasó? Menos 0,059 sobre 3, que es el número de moles de electrones, por el logaritmo decimal del oxidrilo al cubo. Ahora, por propiedad del logaritmo, ¿cómo bajábamos el exponente? El exponente pasaba multiplicando, ¿sí? Entonces esto me quedaría menos 1,67 menos 0,059 por 3 sobre 3 logaritmo de oxidrilo. Este 3 lo bajé, se me va. Y luego, menos el logaritmo de la concentración de oxidrilo, que es El pH. el pOH, entonces me queda menos 1,67, como se me ve el menos, me queda más pOH, y de aquí, perdón, me comí el 0,059. pOH. Y de aquí les queda reemplazar pOH por 14 menos pH y van a obtener la ecuación de una recta. El valor por el cual se afecta el pH es la pendiente que me pide. A mí, después de trabajarlo matemáticamente,
me dio esto. ¿Sí? Eso quiere decir que esta línea corta al eje de las X, fíjense el valor de la ordenada en origen, en menos 0,844. La pendiente es negativa en este caso y vale 0,059. ¿Sí? De la misma forma hay que plantear y trabajar matemáticamente. Ahora sí les voy a dejar la ecuación planteada directamente para encontrar la otra pendiente, esta. Ahora sí solamente voy a escribir la reacción de partida. Aquí les va a quedar, cuando planteen toda la expresión, les va a quedar el ion aluminato también en la constante de equilibrio, pero tenemos la concentración del aluminato, por lo tanto solo hay que reemplazar y dejar y llegar a una expresión matemática en función del grupo oxidrio. Y luego pasarla a pH. ¿Sí? Allí vamos a encontrar entonces las dos pendientes, que es lo que pide este punto. Pide el punto B, ¿cuál es la única especie probable a los pH y potenciales de las aguas naturales? ¿Qué responderían ahí? ¿Cuál es la única especie probable a los pH y potenciales de las aguas naturales? ¿Qué especie estaría ahí? El del medio. El hidróxido de aluminio, correcto. ¿Sí? Ese sería. Correcto. Luego dice, ¿por qué este diagrama es importante para el problema de la lluvia ácida? Bueno, el problema de la lluvia ácida en realidad lo que implica es que la lluvia en realidad cae con valores de pH bajo y por lo tanto, por ejemplo, en un río, el río modificaría el pH normal que tienen las aguas naturales, que por lo general se encuentra entre, dijimos, 6 y 9 aproximadamente, o 5,5 y 9. En zonas donde hay problemas de lluvia ácida, las aguas naturales tienen pHs más bajos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si descargaríamos, por ejemplo, una corriente que tenga algo de contaminantes de aluminio, en las aguas naturales, en una zona donde haya lluvia ácida, ya no tendríamos al hidróxido de aluminio. Para pHs más bajos existiría el aluminio más 3 en esa agua natural, por ejemplo. ¿Sí? Por eso estos diagramas de Purvé, habíamos mencionado ya, son muy importantes desde el punto de vista ambiental, tienen muchas aplicaciones porque uno puede buscar el diagrama correspondiente al elemento, que es el contaminante, y ver qué forma, podríamos decir, de ese elemento, qué compuesto de ese elemento va a aparecer en un agua natural cuando se descarga una corriente de desechos de alguna industria. ¿Sí? Y bueno, y además predecir en función de eso qué consecuencias puede tener en el ambiente. Bien, chicos, hasta allí, grupo 13. Detengo la grabación.